Hola, soy Flor. Te invito a que juntas creemos este espacio, un lugar seguro, libre de etiquetas y prejuicios. En este podcast compartiremos historias de personas que transforman vidas, replicando el poder de la fuerza de su voz. Esta es la nueva temporada de Voces sin filtro, donde no callamos, gritamos. Bienvenidas de regreso. En este nuevo episodio tenemos a Aidesa Morán, una mamá godín, con una voz fuerte y empática, que tiene como causa los derechos laborales de las mujeres que han decidido maternar. Pues bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Voces sin filtro, donde no callamos, gritamos. Y pues hoy tenemos una invitada muy especial. Ya saben que aquí siempre es un espacio donde recibimos a mujeres increíbles y extraordinarias, pero cuando se trata de mis compañeras de lucha, el corazón me esponja más. Entonces, le damos la bienvenida a Aide, mejor conocida como Mamá Godín. Ahorita nos va a platicar por qué, pero bienvenida. Muchísimas gracias. Este Un es tu gusto. espacio. Muchísimas gracias por la invitación y súper contenta de estar aquí contigo. Bienvenida una vez más. Y pues ya saben, hoy vamos a hablar un poco de todo, pero quiero que empecemos, que nos cuentes por qué Mamá Godín o cómo surge Mamá Godín. Claro que sí, pues es una lucha personal, como lo decimos siempre en los feminismos. Las mujeres abanderamos luchas y que nos atraviesan, ¿no? Sí. Entonces yo soy mamá, por supuesto, godín hasta hace unos 3 meses, creo. Y de ahí nació porque con mi segundo bebé, pues ya sabes, los usos y costumbres y esta cultura patriarcal y machista que cree que las mujeres tenemos que quedarnos en casa, ¿no? Entonces, justo con el segundo embarazo me empiezo a dar cuenta que hay como esta violencia laboral muy pronunciada y que las que habíamos decidido, entre comillas, seguir con nuestra carrera profesional, pues somos las malas de la historia, ¿no? Entonces empiezo a recibir esta retroalimentación de muchas personas, o sea, de colegas del trabajo, de también la supervisora que tenía en ese momento, de todo el mundo alrededor. Todo el mundo tiene una opinión sobre tu vida, ¿no? Sí, claro. Y cuando te conviertes en mamá, pero esa más. opinión muchas veces viene acompañada de estos roles, estereotipos de género, juicios, ¿no? Y sobre todo cuando somos mujeres, porque creo que dices algo muy cierto y que hasta hoy puedo decir que es una realidad, que las mujeres, por lo menos en este país y creo que en la mayoría de los países, todavía estamos en esa circunstancia de decidir entre si quieres ser mamá o ser profesionista. Ujú. Y no hay nada más erróneo. Entonces, y alejado de la realidad. Claro. En realidad, nos enseñan desde muy chiquitas que tenemos que ser mamás y que en el momento que decidamos convertirnos en una, si es que lo decidimos, porque también ya sabemos el polémico tema que hay alrededor de no, el aborto es prohibido. ¿Cómo crees? ¿Cómo se te ocurre? ¿No? Pero bueno, ya que decidimos convertirnos en mamás, se espera de nosotras una renuncia completa, una renuncia a tu tiempo de ocio, a tus hobbies, a estudiar, a trabajar, a hacer ejercicio, a lo que tú quieras, se espera de ti que lo abandones todo. Entonces yo empecé a recibir esta retroalimentación de vas a regresar a la oficina después de tu segundo bebé porque, oye, ya dedícate a tu casa, ¿no? O sea, ya cuida a tus hijos. O la típica pregunta de ¿y quién cuida a tus hijos? A mi esposo nunca se la han hecho. Nunca le han preguntado al señor y que también trabaja y viaja. Nunca le han preguntado quién se queda en casa con tus hijos, porque asumen que estoy yo ahí sentada cuidándome y más bien cuidando a mis hijos y haciéndome cargo de toda la casa. Pero también en esto siento yo, o creo yo, que corresponde también a esta sociedad machista en la que vivimos, con esta idea mexicanizada hasta en las telenovelas, ¿no? De la mamá abnegada y que sacrifica todo y pone todo antes que ella, ¿no? Sí, y justo eso es lo que esperan. Y espérenme tantito, o sea, mi segundo hijo estábamos hablando de 2016, ¿no? O sea, tú creerías que después del 2000 como que ya había habido una evolución, ¿no? De la humanidad en general. Y no, de verdad, genuinamente estaban esperando de mí que me regresara
a mi casa y que abandonara mi vida profesional. Y además también viví un montón de violencias porque me enfermé, me dio diabetes gestacional y entonces tenía un embarazo de alto riesgo, ¿no? Ujú. Y con todas estas voces, las violencias que viví en la institución pública, ¿no? Porque pues el IMSS en ese año, la ley del IMSS todavía te decía, si vas a tener un hijo, tienes que ir mes con mes a tu Sí, consulta y en una de esas consultas me detienen. para que se garanticen tus derechos, ¿no? Como derechohabiente de esta institución. Y que te den tu licencia por maternidad. Si no, no te la dan. No, y me atravesó ahí una violencia bien dura porque pues yo era embarazo de alto riesgo y quienes viven en la Ciudad de México ubicarán, en ese momento yo estaba en Coajimalpa, me mandan a la Gineco 4 en San Jerónimo, que es como para atender todos esos, pues los embarazos de alto riesgo, ¿no? Y hasta me Súper pongo lejos, ¿no? nerviosa, sí. Y entonces, pues ya llego a una consulta rutinaria o de esas que te toca cada mesecito y pues me detienen y me internan, pero con la condición de si no te quedas, te quitamos tu licencia de maternidad. Entonces yo así de... Sí, o sea, no tienes como este derecho a decidir. No, era yo como una vaca, de verdad. O sea, me maltrataron y como que en ese momento no piensas. Y cuando te dicen es que traes los niveles de la glucosa altísimas, tu bebé y tú están en riesgo y todo muy exagerado. Y le hablo a mi ginecólogo y mi doctor dice algo así como de te tienes que quedar porque si te están amenazando que te quitan la licencia por maternidad. Y yo, pero es que eso no se puede. Pero me lo había dicho la directora o la jefa, ya no sé cómo se llaman esas posiciones, que si yo me negaba a recibir el servicio, ellas se encargaban que yo no tuviera licencia por maternidad. Entonces, pues bajo esa condición, pues me quedo. Y me quedé 3 noches y pues tuve mucho tiempo para pensar y reflexionar. Y entonces ahí nace la mamá Godín en una cama de hospital en la Gineco 4. Porque yo dije, es que esto que me está pasando a mí no es aislado, porque por supuesto me puse a platicar con todas mis colegas que me encontré en el piso, ¿no? Y compartía recámara con otras 2 y nos llevaban a hacer estudios y esas cosas y pues yo platicando con todas las de la fila y a todas lo que más nos preocupaba era perder el trabajo. Porque aunque estábamos ahí por una condición de salud y otros casos más graves que el mío, todas estábamos pensando así de, sí, ok, sí, mi vida está en riesgo, sí, mi bebé también está en riesgo, sí, pero lo que más me preocupa es que me van a correr. Eso, mira, se me pone la piel chinita, Flor, porque, o sea, eso te habla de la cultura laboral que hay en México, que es súper violenta. Sí. Y además de lo normalizada que lo tenemos y que no te puedes ni enfermar. Pero además, esto, muchas veces hay muchos temas que están en la ley, pero en la práctica es otro rollo. Todavía sigue habiendo instituciones, y esto no es como tan público porque pues no les conviene, pero hay contratos que la gente firma en donde todavía se les prohíbe a las mujeres estar embarazadas o quedar embarazadas por tanto tiempo. Exacto, sí existe. Sí existe y es justo lo que estoy tratando de trabajar en Mamá Godín desde hace 6 años, ¿no? Que justo antes que naciera mi bebé, no, ya había nacido mi bebé. 2016, ahí abro Mamá Godín, ¿no? Porque con todas estas violencias, con lo que viví en el IMSS, con todo lo que estuve escuchando y esto que les acabo de contar de ok, sí, mi vida está en peligro y no sé si voy a salir viva de este embarazo y no sé si voy a dejar huérfano a mi hijo mayor. Pero mi trabajo es lo que más me preocupa. Creo que eso es lo más poderoso. Antes, si hubiera hablado contigo hace 6 meses, te hubiera dicho que era la situación más difícil que había vivido, pero ya tengo otra. Entonces... Sí, y es que, vaya, un punto es, como decíamos, la maternidad, ¿no? Pero dentro del mundo laboral, las mujeres que deciden, y como dices tú, lo ponemos entre comillas, maternar
o no maternar, incluso siendo únicamente nuestro género, Ujú. tenemos muchos obstáculos, ¿no? Y la desventaja siempre es para nosotras las mujeres. Sí, Y bueno, cuando hablamos de este tema, nunca falta el hombre que nos dice, bueno, ¿qué más quieren si ya tienen todos los derechos, no? Y yo creo que, híjole, es que no lo entiendes hasta que lo vives. ¿y cuáles derechos? Yo preguntaría, porque, o sea, desde Mamá Godín trabajo la igualdad económica, política y social. Ujú. Estamos en 2023 y apenas vamos a ver una boleta presidencial de la que probablemente va a salir la Sí, primera una mujer. presidenta de Ajá. México. En 2023, ¿no? Sí, Em, después de 70 presidentes que hemos tenido, ¿no? Entonces, exacto. está cañón. Y es una probabilidad Sí. aún, ¿no? Si todavía no se destapan de los otros partidos, Ujú. ¿no? Buscando la candidatura. Pero bueno, o sea, 2023 y tampoco tenemos la representación en el mundo privado, en el Ujú. sector privado. El ranking que hago mide justo cuántas mujeres tienes en tu plantilla laboral, pero de esas mujeres, ¿cuántas son mamás? Y he encontrado unos temas y unos datos dolorosísimos de Y de ahí cuántas están, digamos, en el tema operativo y cuántas en el tema de dirección, ¿no? Que eso es lo importante y a esas copas y lugares a donde las mujeres todavía no tenemos este pleno acceso. totalmente. Entonces te puedo contar que solo una de cada 14 plazas está ocupada por una madre trabajadora. Y una de cada 14 plazas. Yo siempre que hablo de este tema, les digo, ya deberíamos de cerrar Reforma, de verdad. O, Sí. o cualquier... ¿O qué hacemos, ¿O no? qué hacemos? O Ujú. sea, lo he platicado hasta en el Senado, ¿no? De, oigan, ¿qué hacemos con esto? De verdad, díganme, ¿a dónde me voy a parar cuando estén etiquetando los presupuestos? ¿No? Porque lo privado es político Claro. y mucho de pues sí, del tema que hay un poco raro alrededor de Mamá Godín, porque yo creí que cuando yo iba a abrir Mamá Godín iba a ser muy bien recibido, ¿sabes? Ujú. Porque dije, claro, todas las mamás y todas las mujeres saben Sí. y están conscientes de las violencias que vivimos. Error. No. Eh, Nos hemos acostumbrado y nos hemos comprado la idea que somos las que se tienen que quedar en las casas a los cuidados, las que tenemos que ejercer tareas domésticas. Y cuando saco Mamá Godín y cuando encuentro estos datos súper rudos, ¿y qué podemos hacer? ¿No? Entonces, pues les estoy forzando ahí acciones Es que afirmativas. también sabes qué sucede, que en este país romantizamos el tema de las mujeres que están al frente o que son responsables de las familias, ¿no? Sí. Son con este nombre que les ponemos de mamá luchona, mamás jefas de familia. Y lo cierto es que sí, la mayoría de las mujeres que son jefas de familia o que se consideran jefas de familia, lo hacen pero desde el mercado informal. Están en estos, digamos, en estas actividades informales que a la larga, pues no te dan la posibilidad de acceder a un crédito, no tienes seguridad social. Entonces, hemos romantizado mucho el tema de la mamá luchona y la mamá jefa de familia, ¿no? Sí, y muchas veces me dicen, es que son un matriarcado. En México somos matriarcado. Y yo, bueno, así, Sí, claro. saco chispas. Yo, ¿de qué hablan? O sea, para que fuera un matriarcado, necesitaríamos ser dueñas de los medios de producción, Ujú. dirigir todas las instituciones del Estado, ¿no? Tener acceso a créditos, Ujú. ser las dueñas de todas las compañías, como lo son los hombres, ¿no? Ujú. Porque la división sexual del trabajo fue la que vino a ponernos límites. Ujú. Y pues no, Mamá Godín no es tan popular como yo creí que iba a ser. Es como polémico el tema. O sea, Sí, porque a final de cuentas creo que también es difícil darnos cuenta o aceptar que estás en medio de una situación de violencia. Y muchas veces, aunque estemos tan preparadas y sepamos tanto del tema, eso no nos exime a vivir una situación de violencia laboral. O sea, yo comparto mi experiencia, ¿no? Yo cuando empecé en el mundo laboral, pues recién egresada de la universidad, el primer como, digamos, obstáculo con el que me enfrenté era eso. Es que eres nueva, es que la experiencia. Y me acuerdo que empecé dando clases. Entonces me mandaban a alguien a que se sentara en mis clases para que observara y vigilara que lo estaba haciendo bien. ¿y ese alguien era hombre?
sí, la mayoría de las veces era un hombre, ¿no? Si lo estaba haciendo bien, si a mi edad y con mi experiencia podía tener el control de un grupo, ¿no? Porque no lo creían. Y segundo, fue con las mismas autoridades de la universidad. O sea, después como que tú dices, pasando el tiempo, como que te das cuenta. En el momento ni siquiera lo miré como una violencia. Claro. Entonces, de repente el director pasaba y él pues es una universidad muy prestigiosa en este país, pero Ya cuéntanos la chisma. él llegaba temprano porque él iba a misa. Yo llegaba temprano porque tenía que trabajar, ¿no? Entonces yo llegaba antes de que él entrara a la oficina junto con otra compañera y se asomaba a nuestra oficina y nos decía, bueno, ¿qué hacen aquí tan temprano? Pues ¿qué no las quieren en su casa? Y, o sea, nunca yo imaginé yo pensé que era como por hacerse el chistoso, caerte bien, pero ya a la larga es como, era una violencia laboral ahí palpable, ¿no? Súper fuerte. Y gracias por compartir, Flor, porque de verdad que siempre pensamos que como estamos muy inmersas en los feminismos, no nos puede tocar, ¿no? Y a mí me acaba de pasar, y durísimo, ¿no? O sea, estuve 29 meses ciclada en una oficina sumamente violenta y que yo llegué a decir, tengo el mejor trabajo del mundo. Sí, ese mejor trabajo del mundo casi me cuesta la vida. ¿No? Llegué a una ideación suicida en abril de este año. Por eso te decía, si yo hubiera hablado contigo hace 6 meses, te hubiera dicho que lo peor que he vivido es esos días de darme cuenta en el IMSS que aunque la vida de todas peligraba, lo único que nos preocupaba era nuestro trabajo. Y en este nuevo episodio, que yo digo, de verdad, qué forma de la vida de decirme que las oficinas son lugares tan violentos, ¿no? Y yo así, ya entendí. ¿Cómo te das cuenta en este nuevo episodio? Fue súper duro porque, para empezar, ¿cómo llegué ahí? Soy mexicana, latina, madre, ¿no? Y entonces esas competencias, más que me hice una experta en la materia de adaptación al cambio climático, me merece una promoción al equipo global. Yo trabajaba para una aseguradora y esta aseguradora tiene una fundación, ¿no? Que se dedica a trabajar 3 pilares de acción. Uno de ellos, la salud mental, por más ridículo que parezca. Entonces, pues por supuesto que yo llevaba un programa en 23 países. Soy experta en gestión de riesgos por inundación. Y yo hacía incidencia en política pública en materia de adaptación al cambio climático. Entonces empiezo a llevar este programa. Soy la única mexicana latina, ¿no? Todos los demás, imagínense a mis colegas, todos europeos, todos blancos. La mayoría hombres. Heteros. Ajá. Entonces, pues son las líneas del patriarcado, ¿no? Las bases del patriarcado. Y a mí me promueven a esta posición que además fue creada exclusivamente para mí, ¿no? Y con este alcance global. Y entonces, pues era un trabajo de sueño, ¿no? Porque era la historia perfecta de decir, la latina, la mexicana, la mamá, ¿no? Llegó a esta posición. Yo podía participar en foros, así me invitaba a la Agencia de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre, así de ven a la plataforma global, y yo era vocera en todos los lados, lo pueden googlear en Protección Civil, o sea, siempre fui como que referencia en el tema, pero pues era la mexicana. Entonces el director de la fundación era el de, ay, deberías de trabajar en tu autoestima. No puedes hablar con estos CEOs, que esa era mi chamba. No puedes hablar con ellos porque primero yo tengo que revisar qué dices. O sea, yo aquí era parte del consejo de cambio climático. Existe un consejo de cambio climático. Yo era la única de la iniciativa privada sentada ahí, ¿no? Y de este lado, este señor me decía, ¿puedes borrar tu post que pusiste en tal red social? Y yo, ¿es verdad?
¿no? Me tenían que haber trasladado a Suiza porque esta posición pues era global, ¿no? Y siempre me decían, ya merito, ya no sé qué. Oigan, pues es que yo ya empecé con los trámites porque bla, 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 que los hijos, que el ciclo escolar. No, espérate, o sea, ya, ¿qué hacemos, no? Todo espérate, hasta que un día me dice, es que yo no te quiero transferir a Europa porque cuando tú llegues allá, te vas a salir de la compañía porque es lo que todas las latinas quieren, pum, ¿no? Pero yo todo lo recibía como, pues como embelesada, ¿sabes? Como de, claro, porque tengo esta posición magnífica, non plus ultra, todo el mundo quería ser mi amiga, ahora ya no. Y yo decía, claro, pues sí, o sea, tengo que tener como la paciencia y esas cosas. Yo no sé qué más tenía que demostrar, ¿no? El programa que yo llevaba tiene un premio de protección civil de AMLO. Y AMLO no tolera la palabra resiliencia. Pues yo tengo un documento firmado por la máxima autoridad de este país dándole un premio a este programa de resiliencia. Entonces, ese tamaño de cabildera soy, ¿no? Y me cuidaban los posts y me cuidaban pues todo. Los mails, las llamadas. No podía viajar. Porque ¿cómo vas a viajar si tú llevas adaptación al cambio climático? Pero todo mi equipo, así de África para Europa, para América, por todos los continentes, menos la mexicana, porque pues lleva adaptación al cambio climático. ¿Cómo va a tomar un avión? Pues sí, ¿cómo crees? Y así, entonces, pues todo eso lo normalizas. Cuando estás en una espiral de violencia, no lo ves. Por muy fregona que seas en los feminismos, por mucho que he leído a quien quieras, ¿no? Que tengo un diplomado en género, ¿no? Que hago siempre la medición de Mamá Godín sobre violencias laborales contra las madres. Yo estaba, pero con esta bendita, ¿no? Porque mi objetivo era ser la directora de esa fundación. Mi error fue cuando se lo dije a este señor. Creo que ese fue mi error. Porque se dedicó a hacerme chiquita y que en algún momento sí me la creí. Sí, llegó a hacerte dudar de ti, de tus capacidades, de tu trabajo, ¿no? Exacto. Entonces te la compras, pero por supuesto que yo empecé primero con el famoso burnout y después me diagnosticaron ansiedad y después depresión y después llegué a la ideación suicida en abril. Pero eso no pasa de un día para otro. No. O sea, el mío fue un proceso de 29 meses y pues quienes me hacen caer en cuenta pues son mi psicólogo, la psiquiatra, la otra psicóloga. De verdad que, o sea, era un equipazo y que hoy, como salí de la empresa por rescisión laboral, que además en la empresa ni siquiera sabían qué era eso de rescisión laboral, les tuvieron que explicar en conciliación y arbitraje, pues me salí sin un peso, ¿no? Entonces, hasta hoy. Okay. Hasta hoy. Tú lo dices bien, hasta hoy, ¿no? Porque por supuesto que ya les inicié el proceso de demanda, pero te tienes que acompañar de gente porque tú estás ciclada. O sea, yo hago el ranking de Mamá Godín y no estaba viendo lo que me estaba pasando. Tuve que tomar distancia porque empecé a pedir días fuera porque me pasó, mi trabajo era 100% en inglés. Me pasó que me conecto y yo no entendía, pero ni una bendita palabra de lo que estaban diciendo en esa conversación. Nada. Y yo dije, yo convoqué a esta junta. ¿Y de qué es? No tengo la más remota idea. Y así nada más sentí como me empezó a cosquillar la cara. Pues era un ataque de pánico que se estaba cocinando, ¿no? Y yo así de no estoy entendiendo nada, empecé a sudar, la taquicardia, así horrible. Y como pude, escribí un mensajito de me tengo que ir y cerré la computadora. Fue la última vez que me conecté. No podía hacer cálculos de 15 por 2. No podía. No sé, si hacía ejercicio, no sé, ahorita que vine caminando 1 hora para llegar contigo, pues llegas agitada, oigan, no lo hagan, estoy toda sofocada y esas cosas. Yo terminaba de hacer ejercicio y rutinas fuertes y no sentía nada. Mi vida la veía como si fuera acá una camarita, como sí, como que
la veía como si fuera una película y yo no estaba participando en ella, ¿no? Señales súper fuertes. Sí. Y ya un día desperté con, ya tengo todo planeado. Ya, mira, este día voy a hacer esto, voy a hacer esto. Mi esposo va a tener que cobrar estos seguros, mis hijos se van a quedar aquí. O sea, es una ideación suicida, ¿no? Sí. Y cuando entiendes de dónde viene, no sabes. O sea, con todo y el feminismo arriba. Exacto. ¿No? Sí, es que yo siempre lo digo, la única que no discrimina es la violencia. Ujú. Es la única, ¿no? Sí. Que llega a todos lados, no importa tu nivel de educación, tu estatus social, tus creencias, tu ideología, tu edad, ¿no? Tu sexo. Creo que ahí las mujeres sí tenemos más la de perder, ¿no? Pero la violencia es la única que no discrimina. Tienes razón. Fíjate que yo creía que era la muerte, pero tienes toda la razón. Sí. O sea, sí, la violencia y la vivimos y la normalizamos. Exacto. Y me han cuestionado, porque el proceso es muy revictimizante. Sí. Y me han cuestionado de, ay, ¿cómo te pudo pasar a ti? O sea, ¿cómo no te Sí, tú lo diste sabes. cuenta? Ajá. Y yo, pues perdón quítenme mi credencial si quieren. O sea, me pasó y es que la violencia psicológica, porque eso era lo que yo vivía, ¿no? Violencia psicológica, es la más difícil de captar. Sí, de identificar, ¿no? Ujú. Yo siempre les digo, cuando me toca dar estas pláticas, la única que deja marcas para toda la vida es la violencia psicológica. Sí. Porque la violencia física la ves y los golpes duelen, claro que te vas a tardar en recuperar, pero se borran los golpes, ¿no? De cierta manera. Pero la violencia emocional y el impacto que tiene a tu vida, a tu salud mental, es para toda la vida. Sí. Sí, y es durísimo porque aparte está estigmatizada, ¿sabes? O sea, ahí hay otro tipo de violencia, me imagino. No he logrado detectar en qué cajita cabe, Claro. pero cuando empiezas a hablar de estos, pues estos retos de la salud mental que te llevaron hasta una ideación suicida, hay que aclarar que las personas que hemos contemplado esa salida no elegimos estar ahí. Sí. O sea, es un desbalance químico, se pierden conexiones, hay un daño bioquímico y que te hacen pensar que esa es la única salida porque no ves más allá del escenario que tienes. Sí, más las circunstancias y el contexto en el que lo está ejerciendo el agresor, ¿no? Exacto. Porque hay que ponerle un nombre, agresor. Sí, y yo soy sobreviviente. O sea, porque muchas veces me han dicho, es que eres víctima. No, soy sobreviviente porque tuve la fortuna de despertar, ¿no? Y este punto al que iba venía, ok, tengo un daño, ¿no? Pues sí, una enfermedad mental, porque estamos hablando que hace 4 meses yo tenía un proyecto perfectamente armado, ¿no? Además, soy súper enfocada a resultados, así que imagínense. O sea, yo lo tenía perfectamente diseñado, armado y todo. Y pues tuve la fortuna de poder contarlo, ¿no? O sea, de poder decir, no, pues saben qué, no va por ahí la cosa. Y empecé a privilegiar mi salud sobre un ingreso económico, sobre este ego y este estatus de tengo esta posición en una empresa global, con esta huella en 23 territorios, esas cosas que a mucha gente le infla el ego. Y pues decidí salirme de ahí. Y lo que me han explicado mis psicólogas y las psiquiatras también es, te va a tomar mucho tiempo en recuperarte. O sea, hoy por hoy, si tú me hubieras dicho te veo a las 10 de la mañana, probablemente no hubiera llegado. Porque no me puedo despertar, porque hoy dependo de un medicamento para dormir. Y mucha gente me ve muy cuerda, pero es justo porque vengo de hacer ejercicio, de una caminata, ¿no? Para llegar aquí. Pero generalmente me cuesta trabajo para despertarme. Mi depresión no es de tristeza, es de enojo. Es porque, pues sí, seguramente lo somaticé de esa forma. Y lo que me han explicado es que este daño te puede tomar hasta 1 año en recuperarte
Y yo así de, soy la más desesperada. Y yo, ok, está bien. Y pues no te queda otra más que abrazarte, escuchar toda la parte donde te revictimizan de todas tus esferas, de todas. Y decir, ok, bueno, pues esto es lo que me tocó vivir. Si esta era la forma de la vida en enseñarme otro tipo de violencia, gracias, pero me tengo que mover. Yo creo que en muchas ocasiones caemos en temas de revictimización porque rompemos una regla que es básica, esencial y que todo mundo deberíamos de practicar, que es cuestiona menos y escucha más. A veces las personas lo único que quieren es que las escuchemos, no que cuestionemos, no que preguntemos. Mis temas son como más de delitos sexuales. Entonces, para mí es clarísimo que no puedes preguntar más de lo que las personas te quieren compartir. Claro. Ni lo debes hacer, ¿no? Porque caes en estos temas de revictimizar, sin que muchas veces sea la intención, porque lo hemos normalizado tanto, como ya decíamos, que no te das cuenta que lo estás haciendo, ¿no? Pero sí es importante hacer como este énfasis, porque como, digamos, como tanto como red de apoyo, como testigos o como contención, creo que también tenemos que aprender a hacer este ejercicio de empatía. Totalmente. Y sí, la escucha es muchas veces lo que necesitamos, ¿no? Y yo lo he dicho ya en muchos foros, porque ahora viene el convenio 190 Sí. y a mí me apasiona el tema laboral, ¿no? Porque con Mamá Godín he aprendido muchísimas cosas y sí, somos un país violento y los centros de trabajo son una muestra de lo que podemos hacer, ¿no? A tener toda esta violencia psicológica ahí encima y normalizarla. Creo que nos queda mucho camino y que no vamos a tener todas las respuestas y que se vale. O sea, que no importa que te enuncies feminista y que tengas todos los estudios y toda la preparación en el tema y que trates de practicarlo y de construirte todos los días, ¿no? Porque luego te cachas haciendo comentarios de, ay, yo también lo estoy promoviendo, ¿no? Y pues eso, o sea, abrazar como que todas nuestras facetas, ¿no? O sea, y tratar de seguir porque no hay otra. Para ti hoy, ¿cuál es tu principal proyecto? Después de lo que me has contado o nos compartiste, que has vivido. Sobrevivir, de verdad. Es súper duro, pero sobrevivir. Y algo que sí estoy trabajando mucho con, pues, el equipo médico, ¿no? Es eso, es como encontrar este sentido. Por supuesto que quiero que Mamá Godín crezca. Estamos tratando, vamos a publicar los resultados de una medición que estamos haciendo ahorita en Colombia, en España, en Suiza. Suiza viene muy a propósito, ¿no? De mi experiencia personal y Estados Unidos. Porque muchas veces creemos que en México todo está fatal. Y el ejercicio de Mamá Godín viene a comprobar la correlación de la maternidad y de la salida del mundo laboral de las mujeres. Pero no solamente de las mamás, sino de todas las personas que tienen a otro grupo de la población bajo su cuidado. Eso quiere decir personas adultas mayores y personas con discapacidad. Pero sí, este sistema de cuidados que por lo menos aquí en nuestro país, pues no tenemos. No existe. Pero ya tenemos algo muy bonito. Sí. O sea, esta semana creo que el INEGI me dio el regalo que yo había estado esperando y a veces digo, claro, yo tenía que ver esta encuesta, ¿sabes? Con este objetivo de sobrevivir, porque no te recuperas como que de un día para otro. O sea, aunque los pensamientos empiezan a desvanecerse, no estás segura. Es como cuando te rompiste un brazo y pues sí, haces no sé, como los movimientos o los ejercicios con más cuidado porque sabes que tienes una lesión por ahí, ¿no? Lo mismo pasa con la salud mental y creo que tenemos que normalizarlo, hablarlo. O sea, yo sí creo que quedas vulnerable a muchas etapas, entonces por eso me declaro, soy sobreviviente y mi objetivo inmediato es sobrevivir, ¿no? Y esto del INEGI que nos regaló esta semana los resultados de la encuesta sobre cuidados, es la primera vez que el INEGI lo hace.
Sí. No existía ni siquiera una pregunta que dijera cuidados. Nada. Sí, no. Yo siempre se lo peleaba y ahora ya me van a quitar mi línea más vendedora del ranking, ¿sabes? Porque yo decía, es que el INEGI no sabe nada, o sea, solamente sabe cuántas mujeres somos y cuántas mamás somos. Llevaba 6 años diciendo eso. ¿Qué voy a decir ahora? Ya la voy a citar, ¿no? Pero nos vino a retratar lo que ya sabíamos, pero ahora afortunadamente hay datos y ya podemos saber cuántas cuidamos. Oye, para las mamás que están en este dilema, ¿no? De entre mi carrera profesional, mi vida personal o mi rol, ¿no? En el que juegues tú en tu casa. ¿Cuál es, digamos, desde tu experiencia, cuál es el consejo que tú les darías? Que sí se puede tener todo. Sí podemos hacer todo, pero no al mismo tiempo. Okay. O sea, por eso yo incido por un sistema nacional de cuidados, porque si puedes trabajar, la responsabilidad de cuidar a tus hijos no es solo tuya. No es solo de las madres. Y es lo que nos han vendido por años y no solamente a las mexicanas, en todo el mundo lo han hecho y son las reglas del patriarcado, ¿no? Entonces, sí podemos y hay que empezar a desmaternalizar el cuidado y desfamiliarizar el cuidado. El Estado es muy cómodo omitiendo y pues sí, no etiquetando presupuestos que necesitamos para escuelas. Guarderías. Ajá, escuelas de tiempo completo, estancias infantiles, que eran unos programitas que ya teníamos andando. Pero bueno, pues sí, ahora no son del interés, ¿no? De la administración pública federal. Y pues eso, hay que reclamar esos espacios y el sector privado o cualquier centro de trabajo no puede hacer caso omiso y no puede ignorar que si yo soy su empleada, que si tú eres empleada, no puede ignorar cuál es tu condición familiar o personal y tiene que decir cómo te va a acompañar. Así que, ojo, si van a una entrevista de trabajo y lo primero que les preguntan es ¿quién va a cuidar a tus hijos? Salgan corriendo de ahí y levanten el reporte en Profedet porque les tengo noticias. O sea, es un tip súper importante. Sí, el convenio 190 que México acaba de ratificar y que es este documento en el que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, reconoce por primera vez la violencia, ¿no? Laboral. La violencia el acoso, laboral. Exacto. El hostigamiento. Pero nos protege desde que somos aspirantes a una posición. Entonces, si tú llegas hoy, esta semana, cuando sea, y te preguntan, oye, pero ¿quién te va a cuidar a tus hijos? Y si se embarazarte. Ajá. ¿Cuál fue tu última fecha de menstruación? ¿Cuál es tu método anticonceptivo? Porque te lo preguntan, ¿no? O lo que ya nos comentabas de fírmale aquí que no vas a tener un hijo en tanto tiempo. En ese momento van a la Profedet a levantar un reporte porque el convenio 190 pues ya está vigente en México y nos protege si trabajamos en el sector público o privado, si trabajamos en la formalidad o la informalidad, si trabajamos o somos exempleadas, también nos cubren. Y a mí me va a encantar que le lluevan quejas a la Profedet y me va a encantar ver a la Secretaría del Trabajo resolviendo todas estas problemáticas, porque cada vez somos más las que hablamos de violencias laborales. Sí, y también mencionas algo que es una realidad. Muchas veces pensamos que todos estos convenios y tratados que se firman únicamente hacen responsable al sector público. Y el sector privado muchas veces se exime como de cumplir con estas nuevas reglas que hay, ¿no? Entonces, es importante que sepan que no importa si es en la esfera pública o privada, tenemos este derecho. Sí, y en la economía formal e informal. O sea que si nos están escuchando en una papelería, ¿no? En una paletería, en una refaccionaria, ahí también aplica. O sea, si la jefa o el jefe les da estos malos tratamientos, yo siempre les digo, por favor, lean
el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo. Todas las personas que trabajamos en este país nos lo tendríamos que saber de memoria, porque justo ahí es donde te dicen, tú puedes rescindir contrato si tu jefe o la dueña del negocio o la familia de tu empleador te violenta y te dan como que puntos muy exactos de cuándo aplica una rescisión de contrato. Yo les ando poniendo por ahí en las redes de no anden renunciando cuando toca rescindir Sí, contrato. claro. Cuando rescindes Sí, contrato, ponerle la responsabilidad a quien corresponde, bueno, sí, a quien corresponde, ¿no? totalmente, totalmente, porque de verdad que además los sueldos están muy Sí. precarios, la oferta laboral es súper Es que bajita. lo que sucede es que muchas veces no sabemos porque no conocemos, ¿no? Nos falta un poco este tema de socializar toda esta información. Yo creo que esta información es bien valiosa para cualquiera, porque hoy más que nunca las mujeres estamos ya teniendo injerencia económicamente activas, ¿no? En los espacios laborales, en todos los espacios. Mucho o poco lo que hayamos avanzado, pero ya estamos ahí, necesitamos conocer qué es lo que podemos hacer cuando atravesamos alguna de estas situaciones. Totalmente, y de verdad que sí sirve. O sea, hay que dejar precedentes, ¿no? Porque Ujú. muchas personas me decían, ay, estás destruyendo tu carrera. Y yo, no, claro que no. Y si me Ujú. pides que me calle, eres parte del problema. Sí, Porque, porque sí, sería bien cómodo yo quedarme calladita, ir a buscar otro trabajo pero sí. me parece que tenemos que hablarlo porque solo de esa forma se va a dejar de normalizar las violencias y fui a dejar un precedente. Hay una demanda de por medio, hay un proceso de conciliación y arbitraje. Sí, y que muchas veces las mujeres tampoco lo hacemos porque no tenemos algún referente, ¿no? Ujú. Es decir, muchas mujeres creo que cuando conocen tu historia, cuando escuchan lo que pasaste y lo que estás pasando, dicen, ah, es que yo me he sentido así. Sí, Entonces creo que también eso es parte de por qué tenemos que levantar la voz, ¿no? totalmente. Fíjate que tuve la oportunidad de escuchar a Olimpia hace Ujú. muy poquito en vivo. Yo no sabía que Olimpia había atravesado un tema de ideación suicida igual que yo. Ujú. Y la escuché en vivo y, y así, en cuanto la escuché, así las lágrimas en automático. Y no soy una persona que llore mucho, ¿eh? Ujú. Y yo, ok, creo que... Y yo a Olimpia la veo como un referente, ¿no? O sea, ahora hay una ley que lleva su nombre y ha logrado cambios importantes. Ya se fue a Latinoamérica, ¿no? A hacer Sí. lo propio. Y cuando bajó, pues yo la intercepté bajando del escenario y la tomé así, ¿no? De, oye, gracias por compartir tu historia, porque yo no sabía que yo tenía esta historia en común contigo y qué Ujú. poderoso es que lo hables, porque no sabes cuántas de las que te escuchamos Exacto. probablemente hemos vivido lo mismo y que lo nombres y que lo hagas público en un espacio tan grande, pues nos ayuda un montón. Y Olimpia me agarró y me abrazó y me dijo, si te salvas tú, salvas a muchas. Mm. Y eso se me quedó como tatuado, ¿sabes? Porque, claro, tenemos que hablarlo porque si nos quedamos en la esfera privada, como ahí nos indicó la división sexual del trabajo, que Sí. teníamos que quedarnos y no hablarnos entre nosotras, porque además nos pusieron a pelear entre Ujú. nosotras. Y yo les digo que los mejores negocios siempre los he hecho con mujeres, ¿no? O sea, Sí, súper bueno. esa es la muestra, porque todo el tiempo nos dicen, la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Y yo digo, es que no es de a gratis. Si todo el tiempo nos han puesto a competir, Exacto, ¿qué otra cosa no hemos aprendido a lo largo de la historia, no? Si las reglas tenemos que recordar que las han hecho los hombres para los hombres, ¿no? exacto. Que también es importante decir que las mujeres que ya están en estos puestos de dirección tomen esta conciencia sobre las necesidades de nuestro género y no adaptarse en la medida de lo posible a esas reglas, sino volver a escribir las reglas Sí. desde la mirada de nuestras necesidades. Justo, y me encanta que tomes el tema porque hoy más temprano estaba hablando con pues unos estudiantes que están Ujú. por graduarse y me preguntaban
¿cómo le podemos hacer para que los usos y costumbres prevalezcan, pero al mismo tiempo trabajar sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, ¿no? Que es la igualdad de género? Y yo les voy a pedir encarecidamente que siempre reten al sistema, que los usos y costumbres en México nos tienen sumidos y sumidas en 11 feminicidios al día, que por favor se olviden de calladita te ves más bonita, Oye, así tiene que ser, o así nos han dicho, ¿no? Porque yo creo, y aquí coincido con lo que dice mi madrina Eufrosina, que los usos y las costumbres lo único que hacen es justificar las violencias. Claro, claro. Totalmente. Entonces, fue mi respuesta con estos chavos porque no pasan de 22 años y se quedaron así y yo, o sea, podemos cambiar las reglas y yo todas, hasta el himno. Esa es la idea. Sí. Hasta el himno lo podemos cambiar, Sí. De verdad. Aunque no les gusta cuando hablo de ese tema, pero bueno. Un día van a llegar a este nivel de entendimiento que podemos cambiarlo todo, porque justo es a lo que le apostamos desde los feminismos. A cuestionar. Y escribir nuevas reglas, ¿no? Porque ya vimos que este sistema... construir. Totalmente, sí, porque este sistema no nos funciona, porque nos condenan a la pobreza, ¿no? Y que de Mamá Godín también lo trabajamos, porque yo les explico a las empresas, si ustedes no tienen las condiciones para que una persona cuidadora, sea cual sea su género o su sexo, pueda participar con ustedes en igualdad, están condenando a ese grupo de personas a ser pobres durante la edad adulta, ¿no? Cuando pasas de los 60 años. Y bueno, algunos me lo entienden, algunas prefieren ignorarlo, me dejan de hablar, ¿no? O ya me dicen, ya no queremos entrar nunca más a tu ranking. Perfecto. Pero si contestas el ranking, te da una ruta crítica. Te dicen dónde hay que echarle luz a tu organización para que sea una organización plural, diversa, incluyente y segura, sobre todo segura. Que no creas un día que vayas al IMSS a tu consulta, que no creas que aunque tu vida esté peligrando, no creas que vas a perder el trabajo. Claro. Ay, pues muchas gracias por todo lo que nos has compartido. Yo creo que es de vital importancia que empecemos a escuchar estos temas, a conocer estos temas, que si lo sabemos lo compartamos también para quienes nos ven o nos escuchan y conocen aunque sea un poquito de estos temas, que siempre sea este efecto multiplicador, ¿no? Que si hoy yo lo sé, lo comparto con alguien más porque como bien decías, muchas veces esta información no sabes en qué momento le va a llegar a una persona que lo está necesitando. Entonces yo creo que hay que seguir difundiendo esta información. Hay que invitar también a las empresas, ¿no? Por favor. A tomar conciencia, que participen en el ranking, que no les dé miedo, ¿no? Por favor. Que abramos esta otra perspectiva para estos espacios para las mujeres, ¿no? Que son tan necesarios y que también no solamente nos beneficia a las mujeres, ¿no? Sino nos beneficia a todos que las mujeres estemos incluidas en todos estos espacios. Ya también está demostrado que las mujeres cuando piden un crédito son las que mejor pagan, ¿no? Las mujeres que son más responsables en los trabajos, ¿no? Entonces yo creo que está ahí como también demostrado nuestra capacidad, ¿no? Que no tenemos que andar buscando, no deberíamos estar buscando los espacios que nos corresponden. Totalmente, no queremos más, queremos solamente lo que nos toca, ¿no? Y oportunidades en igualdad. Y muchas gracias por invitar a las organizaciones a contestar el ranking, porque es un ejercicio súper lindo, de verdad, y es fácil, porque yo no les voy a pedir nada que no esté a su alcance. Y lo vas contestando y te va dando una ruta crítica de cómo puedes mejorar las condiciones y ser más competitivo, tener esta continuidad y esta sostenibilidad en el tiempo y que no interrumpas tu cadena de valor y pues sí, tu permanencia, ¿no? Entonces también te va a elevar la productividad porque les encanta que les hablen esos términos.
también te Sí. va a elevar tu productividad, te va a ayudar a que se te vaya menos personal, que eso también te cuesta, Ujú. ¿no? Y que se queden contigo las y los mejores. O sea, creo que Sí. eso es garantía porque si una persona se siente valorada y además tiene todas estas opciones a su alcance, no se va a ir. No se va a ir, al menos que lo violentes laboralmente. Claro. Pues muchas gracias. Y mira, antes de irnos, yo quiero que nos compartas, para quienes nos ven, nos escuchan, tu comunidad, esta nueva comunidad que seguramente te van a conocer y van a querer saber más de lo que haces. 5 cosas que nadie sabe de ti. ¿Me vas a preguntar así directo? Sí, esta es la parte más difícil y la que les cuesta más. Te escucho. ¿Qué? ¿Sobre qué? O yo lo digo. Sí. Ay, Flor, pero si yo me conozco. Entonces, 5 cosas que nadie sabe de mí. Ujú. Dame una pista. ¿Sobre qué? No practico la religión. Ah, Em, ninguna. No. Mm, mm. Estoy peleada con la institución de la iglesia. Muy peleada, Sí. ¿no? Muy peleada. Dice mi mamá que cuando entre a la iglesia me voy a derretir. Sí, y que este no tomo café. Ok, yo tampoco. No tomo café. Em, ¿Qué más puede ser? No bauticé a mi segundo hijo porque bauticé al primero por obligación porque mi abuela me obligó. Ok. Mi abuela Por materna. seguir, como decíamos, ¿no? Estas reglas sociales, ¿no? Sí, Que nos toca. sí, pero mi abuela fue de hazlo por mí. Y ahí va y bautiza al primer hijo. Y mi abuela falleció antes que naciera mi segundo hijo. Y ya Entonces no le tocó. ya no Según. hubo quien me molestara Sí. con bautiza al hijo, ¿no? Y entonces mi hijo tiene 7 años y anda feliz por la vida. Así. ¿Qué otra cosa? ¿Cuántas llevo? 3. 3. Ay, Ya, poquitas, 2 me nada faltan más. poquitas. ¿Qué más puede ser? ¿Qué disfrutas hacer cuando tienes tiempo para ti? Ay, bailar. Ah, Me encanta bailar y tuve que dejar mis clases de canto. cantas. Eso tampoco Sí, sabíamos. Que tuve que cantabas. dejar mis clases de canto por obvias razones, ¿no? Ujú. Y sí, me muero por regresar. Ya, así, mi profa me escribe así de ahí de ella regresa y yo, deja que encuentre cómo pagarte, con mucho gusto regreso. Y ya, eso. Ujú. Mira, no sabía yo que cantabas y que te Canto. gustaba bailar. Sí. Buena invitada para una fiesta, ¿eh? Sí, uy, sí, a mí denme un micrófono y yo, bueno, o sea, me encanta. O sea, hoy algo de lo que me hizo levantarme es Sí. voy a grabar con Flor, ¿no? Ay, Voy a estar enfrente de un micrófono que es de lo que más disfruto en la vida. Entonces, sí, muchas gracias por la muchas gracias a invitación. ti. Y que sepas también que hay muchas mujeres que podemos darnos la mano. Como siempre lo digo, a veces pensamos que no nos entendemos o que vivimos diferentes realidades. Y sí, es verdad, pero no por eso no existe también mujeres que son empáticas con otras causas, con otros temas. A veces esta descripción de sororidad que tenemos, yo siempre les digo, y hace poquito me pasó porque me escribió una chica y me dice, oye, mira lo que están diciendo de tal chava. Yo no me llevo con ella, pero apóyala tú. Entonces le dije, creo, y lo repito, ¿no? Creo que la sororidad justamente se trata de eso. De no somos las mejores amigas, no tenemos que llevarnos bien, contarnos todo, pero cuando alguien te necesita, darle la mano. Sí, yo de la sororidad tengo mis dudas, porque es como hablar del instinto maternal. Claro. O sea, No la tenemos por inercia, ¿no? No, o sea, todo el mundo cree que las mamás como que nos prenden un botón, ¿no? Y que ya sabes qué hacer con esa cría. Yo no tengo hasta la fecha idea de qué hacer con mis hijos y el grande tiene 11 años, ¿no? Entonces, no existe el instinto maternal y tampoco creo en el concepto de la sororidad, porque no creo que tampoco por naturaleza se dé. Creo más bien que es un acto político. Entonces, que requiere del compromiso de las dos partes. Sí. Y que si tú eres
leal conmigo o me ayudas o podemos trabajar en conjunto, yo siempre me voy a acordar que tú estuviste conmigo ahí y voy a como que retribuir esa parte. Corresponder. Ajá. Porque justo ahora Ajá. que me quedé sin el título de la posición global, que ya sabes que todo el mundo, o sea, mucha gente te das cuenta que te valoraba porque tenías esa esa posición. posición. Claro. Justo ahora como que estoy cuestionando muchísimo más la sororidad, ¿eh? Y Sí, sí, y es que la realidad es que no todas tenemos esta conciencia de género, de no, sororidad, pero yo creo que es simplemente darnos cuenta, ¿no? Y ver, como echar una mirada hacia atrás y ver quiénes nos han puesto en esta posición de incomprensión, de competir, ¿no? De vernos todo el tiempo como rivales. ujú. Yo creo que si echamos ahí una mirada podemos entender mejor este tema. Sí, totalmente, porque hay mujeres que tienen muchos medios de producción, ¿no? Y que sí son dueñas de esos medios de Sí, producción. Y cuando te acercas a pedir ayuda, es como, ay, no, porque ahorita no, sí. porque andas muy, ya sabes, y es dolorosísimo. Y bueno, pero también hay gente que no conocías Ujú. y que, o sea, me han abierto, o sea, las puertas de una forma súper, súper poderosa y lo reconoces y entonces entiendes, ese son ahora el tipo de mujeres que Sí, necesito en claro. mi vida, ¿no? Sí, vas encontrando, creo, estas mujeres con las que tienes esta afinidad. Aparte de la sororidad, existe esta palabra que es como más afín, ¿no? El afidamiento. Entonces Sí. yo creo que es más corresponder a esto de hermanarnos con quienes encontramos esta afinidad, yo lo digo, en este nuevo conocer, porque no terminamos de conocer, ¿no? No, Como tú dices, todo el tiempo nos cachamos en estas actitudes o conductas con las que crecimos claro. y que todos los días luchamos por no hacerlo, pero que es muy complejo, que estamos, repito, construyendo porque estamos desaprendiendo muchas otras cosas. Y sí, es infinito ese Sí. proceso, infinito de verdad. Y pues ya para cerrar, para irnos, tenemos una sección que se llama el pilón, Otra que cosa que no he contado. no, no, este es un ticketcito Ok, que trae cultura general sobre feminismo, que ok, les compartimos cada episodio a quienes nos ven o nos escuchan. perfecto. Entonces, saca tu ticketcito y nos lees qué es lo que te tocó hoy. Ahí está. Ay, oye, me tocó el 19. ¿Sabes que el 19 es mi número de la ¿En suerte? serio? Yo Ay, no te qué he contado, pero bonito. tiene sus poderes y su magia. Ay, qué hermoso. A Es ver, el turno de platícanos. 19. 50,000 adolescentes mueren cada año en todo el mundo a consecuencia de embarazos tempranos o por matrimonios forzados. Ahí está, ¿no? Lo que habla, siempre nos resume. No están hechos a propósito, no sabemos qué invitada va a venir en cada ticketcito y nos resume perfecto cosas de las que hablamos en el episodio, ¿no? Ahora que hablábamos de los usos y costumbres, Sí. ¿no? De estos matrimonios forzados. Fíjate que el año pasado me invitaron a hacer un video para el 8M. Entonces, habían como estas dos posturas, ya sabes, dos grupos de mujeres, unos como muy progres y otros sumamente conservadores, un grupo sumamente conservador. Y una de las preguntas que nos hacían como para debatir y opinar era que si considerábamos que el matrimonio era pues una fuente de esclavitud para las mujeres o Sí, sí una es. imposición. Claro, y yo dije, sí, claro que lo es, ¿no? Entonces la otra parte, como ya saben, muy conservadora, era como, no, porque ahora las mujeres ya decidimos. Y yo, pues no creo que todas las mujeres decidamos, ¿no? No nos tenemos que ir. Muchas veces, cuando escuchamos estos temas, pensamos como, híjole, es que en África siguen teniendo a las niñas y Ay, las ven. aquí en No te Hidalgo. vayas tan lejos, claro. O sea, En Guerrero, sí, en Hidalgo, en Oaxaca, en Morelos. muchas de las niñas, porque hay muchas niñas que trabajan, que son trabajadoras del hogar, Sí.
viven estas situaciones, ¿no? Entonces, no hay que irnos tan lejos ni decir, los usos y costumbres los tenemos a la vuelta de la esquina. Exacto. Y por ejemplo, si andan buscando un tema de salud mental, ¿no? Porque estamos justo en el mes de la salud mental. Sí. Pues no se vayan tan lejos. Pregúntenle a la persona con la que viven. O sea, yo de repente sí me da como un poquito de risa que andan buscando las historias. Ay, es que escuché que alguien por allá. No, amiga, pregúntale a quien vive en tu casa, pregúntale a quien se hace cargo de los cuidados, de quién te mantiene las tareas domésticas. Sí, parte de la salud mental es cuánto tiempo tenemos para descansar cada persona, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿quién en casa descansa más que el otro? Exacto. ¿No? Ahí está. Uy. Esa es la pregunta. Muy buena clave. Sí. Fíjate que esa es una... muchas veces dicen, ¿cómo medimos? Porque esta pregunta siempre te la hacen. ¿Cómo hago en mi casa para que podamos funcionar el 50 y 50, ¿no? Y podamos hacer esta corresponsabilidad. ¿Te casaste con un niño o qué? Y yo les digo, ¿cómo la puedes medir? No cómo lo puedes hacer, pero cómo lo puedes medir es esto. ¿Quién descansa más que el otro o están descansando lo mismo? Creo que yo descanso más. Sí. ¿Qué tal? Pero esa es una buena clave, ¿no? Saber quién descansa es como equivalente al trabajo que estamos haciendo. Sí, y siempre lo he dicho, y lo he dicho enfrente de mi esposo y sin él. Mis hijos y yo estamos vivos porque mi esposo cocina. Porque si fuera por mí, o sea, les daría cereal en la mañana, yogurt con cereal en la noche y en la tarde tal vez huevo, ¿no? Y ni me gusta el huevo, entonces imagínate. No, pero pues sí, es él quien nos cocina, ¿no? Y delicioso aparte. Entonces, pues no, porque no cumplo con este estereotipo de mujer, que cocina. Mis hijos de repente dicen, pues es que mi mami no cocina y está bien, ¿no? O sea, es como, pues no le gusta. ¿Qué hacemos? Sí. Pero ya creo que no voy a tener nietos que extrañen mis guisos. Que te recuerden por tus guisos, no. Pero por otros talentos que seguramente tienes, sí. Seguro, ¿no? que sí. Ajá. Pues muchas gracias. Compártenos para quienes quieran saber más de ti, en dónde pueden encontrarte, cuáles son tus redes sociales. Claro que sí, muchas gracias. Pues me pueden encontrar con el alias de Mamá Godín, @soy Mamá Godín en Facebook, en Instagram, en el X, antes Twitter, LinkedIn y creo que ya. Y ahí está el portal www.mamagodin.mx. Ahí pueden descargarse todos los rankings que hemos hecho. Llevamos 4. Vamos por el primer internacional. Y pues muchísimas gracias otra vez por la conversación. No, hombre, un gusto. Y este siempre es tu espacio y siempre eres bienvenida. Muchas gracias. Y pues nos vemos en el siguiente episodio de Voces Sin Filtro, donde no callamos, gritamos. Esto fue un episodio más de Voces Sin Filtro, en donde juntas construimos un espacio seguro. Mis redes son Flor_Repara en Insta, Twitter y TikTok. Te espero en el próximo episodio.